Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos. Hoy vamos a estar conversando sobre Petrarca y en particular sobre el tema de su hora de nacimiento. Vamos a revisar cuáles son las fuentes originales, vamos a especular un poco sobre las razones que llevaron a asignarle un ascendente en el grado 0, minuto 46, en las colecciones de cartas natales que se publicaron en el siglo XVI y vamos a aproximarnos al tema de una posible rectificación de su hora de nacimiento. Vamos a reflexionar un poco sobre el tema de la rectificación y bueno, vamos a proponer una posible opción. La razón de elegir a Petrarca y en particular este tema de su hora de nacimiento es que hace poco publiqué un material llamado Petrarca y la invención del amor romántico, y para ese material hice una investigación bastante amplia y no pude introducir en ese video todo lo que había investigado porque el formato no se prestaba. Ese video lo hice con programas de animación y síntesis de voz y requiere mucho trabajo para poder producir un resultado. Entonces, hacer un video de 15 minutos, que es lo que dura ese material, me requirió una inversión sustancial de tiempo y cubrir todo lo que había buscado con relación a ese personaje, bueno, digamos que no se habría salido de lo manejable, ¿no? Como digo, utilizando ese formato. Entonces, por eso prefiero publicar unos cuantos apuntes para compartir el resto de la información que encontré cuando estaba preparando ese material. Por otra parte, también creo que vale la pena que antes de ver el material de hoy, quienes no hayan visto ese de Petrarca y la invención del amor romántico, lo revisen, porque aunque no es un prerequisito, en algunos puntos del material que viene estoy asumiendo que ya hay una familiaridad con el personaje y ayudaría, como digo, el que revisen primero ese material de Petrarca y el amor romántico. Bueno, sin mayores preámbulos, los dejo con el apunte de hoy. El dato inicial a partir del cual se calcula la carta natal de Petrarca lo proporciona el propio Petrarca en un escrito autobiográfico llamado La Epístola a la Posteridad. En ese texto él dice que nació ad auroram, es decir, que nació a la aurora. El término en latín que utiliza es ad auroram y la aurora la definimos modernamente como el periodo que va entre que el Sol está 6 grados por debajo del horizonte hasta que lo cruza. Eso sería lo que entendemos modernamente y de manera estricta como aurora. Esto da un rango de aproximadamente media hora. Lo podemos ver. Vamos un momentito. Por aquí tenemos la carta de Petrarca, que como podemos ver tiene el Sol en el grado 4, minuto 37, utilizando un programa moderno para el cálculo. La posición calculada antiguamente es ligeramente distinta, pero está bastante cerca de este valor. Bueno, lo cierto es que utilizando el valor de grado 4, minuto 37 de Leo, que el Sol esté 6 grados por debajo del horizonte, representaría un ascendente en el grado 28, minuto 37 de Cáncer, ¿verdad? Si el ascendente está en el 28, por allí, ahí está, 28-34, lo puse allí, entonces el Sol estaría 6 grados por debajo del horizonte. Por lo tanto, la cota mínima de ese rango con el que estamos trabajando nos daría un ascendente en cáncer. El ascendente podría estar a finales de cáncer. Luego tenemos la cota superior que estaría dada por la conjunción del Sol con el ascendente, es decir, el momento en el que el Sol cruza el ascendente y se inicia propiamente el día.
eso nos daría una hora de las 4:50, es decir, el rango del que estamos hablando iría desde el valor anterior, que era aproximadamente las 4:15, más o menos, desde las 4:15 de la mañana hasta las 4:50. Estamos hablando de un rango de 35 minutos en el cual podría caer la hora natal de Petrarca. Por supuesto, no podemos ponernos demasiado estrictos con estos límites, porque aún en el caso de que Petrarca haya tenido su sol un poco más abajo de los 6 grados, es decir, que el ascendente estuviese por detrás del grado 28, en el grado 27 o 26, igual se podría haber redondeado su hora de nacimiento a ese momento descrito como ad aurora, ¿verdad? Igual se podría haber dicho que estaba naciendo justo en el momento de la aurora. Lo mismo podríamos decir si resulta que al final el Sol ya había cruzado el ascendente y estaba un poco por encima del horizonte. Igual el término ad aurora se podría haber aplicado. Tenemos que entender que no estamos manejando una hora precisa, estamos manejando una referencia a un periodo temporal que tiene unos bordes difusos y que en última instancia nos está diciendo que su ascendente pudo estar a finales de Cáncer o a comienzos de Leo en un rango no definido de manera exacta, pero que sí nos coloca más o menos, digamos que en los últimos 5 grados de uno o en los primeros 5 grados del otro signo, por allí, ¿no? Tenemos ese rango. Bien, las cartas que circularon en la antigüedad de Petrarca, estas que tenemos aquí, las que publicaron Gaurico, Garcaeus y Cardano, que son las que conozco. La colección de Cardano se publicó en 1554, la de Gaurico en 1552 y la de Garcaeus en 1570. Aproximadamente son las tres contemporáneas, pero evidentemente la de Gaurico y la de Cardano serían previas. Y en todo caso, la de Garcaeus es un calco exacto, sin ningún cambio, de la de Gaurico. Las tres tienen en común el hecho de colocar el ascendente en el grado 0, minuto 46. Y vamos a verlo. Ajá, aquí está. Esta es la versión de Gaurico con el Sol, como lo pueden ver allí, en el grado 0, minuto 46. Y la posición de Mercurio es exactamente la misma. Es decir, hay una conjunción exacta entre Mercurio y el ascendente en estas cartas. Como pueden ver, ocurre lo mismo, idéntico, en la versión de Garcaeus, donde todas las posiciones son exactamente las mismas. La única variante con respecto a la carta de Gaurico es que Garcaeus agrega la posición de la parte de fortuna, pero de resto todos los números son exactamente iguales. En el caso de Cardano sí hay una diferencia importante y es la posición de la luna. Eh, Tanto en el caso de Gaurico como en el caso de Garcaeus, la luna aparece calculada en el grado 21 de Pisces, con lo que se ubica en la casa 9, con lo que la luna estaría cayendo en la casa 9, lo cual es evidentemente un error. Es la luna del día siguiente. Esa luna que aparece en la casa 9 sería la luna del día siguiente. La luna de ese día en el que nace Petrarca estaba más bien hacia el comienzo de Pisces. Si la calculamos con un programa moderno, tenemos que aparece en el grado 4, minuto 52, casi el grado 5 de Pisces. El valor que nos da Cardano es razonablemente cercano a la posición real de la Luna, pero estos valores que nos están dando Garcaeus y Gaurico, bueno, principalmente Gaurico, evidentemente
Garcaeus lo que hizo fue copiarse la carta que había calculado Gaurico y no tenemos seguridad de si el propio Gaurico no habría copiado una carta previa, ¿no? Estamos hablando de el año 1552 y Petrarca vivió un par de siglos antes, ¿no? Entonces, entre el momento de la muerte de Petrarca y el momento en el que se publica esta carta, había pasado suficiente tiempo como para que otros astrólogos también hubiesen intentado atinar con la posible carta natal de Petrarca. Recuerden que Petrarca era un personaje extremadamente popular, muy conocido, tanto desde el punto de vista académico, culto, como desde el punto de vista, digamos, como de la gente común. Era un poeta extremadamente apreciado en un rango muy amplio de la sociedad de la época. Y eso mismo debió haberlo hecho un sujeto interesante de investigación para los astrólogos. No tiene nada de raro que estas tres colecciones incluyeran su carta y que en particular la de Cardano comience con la carta de Petrarca. La primera carta en la colección de Cardano es la carta de Petrarca. Pero en todo caso, como digo, no sabemos si este error en la posición de la luna lo cometió Gaurico o si simplemente estaba transcribiendo un error que algún otro astrólogo había cometido anteriormente. Pero lo cierto es que es un error. La luna de Petrarca definitivamente estaba en la casa 8, no en la casa 9. Es la única manera de que sean consistentes el resto de las posiciones de los planetas. Eh, Otra variante importante, o bueno, no tan importante, esto de la luna es fundamental porque definitivamente no es lo mismo una luna en casa 8 que una luna en casa 9. La interpretación, las asociaciones cambian de manera drástica. Eh, eh, Además, que en el caso de que el ascendente fuese cáncer, no es definitivamente lo mismo que un ascendente en cáncer esté regido por una luna en casa 9 a que esté regido por una luna en casa 8. Yo me imagino que una de las razones por las cuales Cardano mantiene el ascendente en el grado 0,46 de Leo y no se plantea la posibilidad de un ascendente cáncer es precisamente por eso, porque si el ascendente hubiese estado en cáncer, el regente del ascendente habría estado en la casa 8 y la asociación principal para esa casa en esa época era la muerte y cualquier otro tema vinculado eh, a, eh, a, a esa idea general de la muerte. Era una casa extremadamente nefasta y que el ascendente de uno de los poetas más grandes, más reconocido, que había alcanzado, digamos, lo que se podía entender como una cumbre de reconocimiento público y de popularidad, eh, eh, resultaba muy difícil asociarlo a un ascendente regido por una luna en casa 8. De todas maneras, yo también creo que le cuadra mucho mejor a Petrarca un ascendente en Leo que un ascendente en Cáncer. Pero digo que desde el punto de vista de la época, ese habría sido un argumento todavía más fuerte para inclinarse por el ascendente en Leo. Desde el punto de vista moderno, que el regente del ascendente estuviese en la casa 8 no se vería tan incompatible con el hecho de haber alcanzado las cotas de proyección y de popularidad que alcanzó. Vale, pero decía que hay otra diferencia y la otra diferencia es que la posición del Sol en Gaurico y en Garcaeus aparece en el grado 4 minuto 40, mientras que Cardano se toma la molestia de calcular los segundos y dice que el Sol está en el grado 4, minuto 39, segundo 33. Evidentemente, si redondeamos 39 minutos con 33 segundos, el redondeo lo llevaría a 40. Entonces estaríamos hablando de nuevo del Sol en el grado 4 minuto 40. Bien,
Otra variante también con respecto a la carta o sea, de Cardano con respecto a las otras, es el sistema de casas. Eh, Tanto en el caso de Gaurico como en el caso de Garcaeus, se utiliza un sistema de casas por cuadrante en el cual la cúspide de la casa 10 y el medio cielo coinciden, ¿no? En los sistemas por cuadrantes, siempre la cúspide de la casa 10 va a ser el medio cielo. Pero Cardano utiliza un sistema de casas iguales. Él utiliza casas iguales desde el ascendente. Entonces, desde el momento en el que el ascendente está en el grado 0, minuto 46, todas las cúspides de las casas van a estar en el correspondiente 0,46 del siguiente signo. Entonces, por ejemplo, la casa 10 aparece en el grado 0, minuto 46 de Tauro. Esa ubicación del medio cielo en esa cúspide nos está colocando o sea, mejor dicho, esa ubicación de la cúspide de la casa 10 en el grado 0, minuto 46, está colocando al medio cielo en la casa 9. El medio cielo, como podemos ver aquí, lo calculaban en el grado 14 de Aries. Cardano también cambia ese valor y nos dice que el Cor Coeli, es decir, el corazón del cielo, el Cor Coeli estaba en el grado 13 de Aries. Esta expresión Cor Coeli es la manera en la cual Cardano se refería al medio cielo. Era una forma bastante común en la época, llamar al medio cielo el corazón del cielo. Eh, y, y en el sistema, como digo, de casas iguales, ese medio cielo o Cor Coeli no corresponde directamente a la cúspide de la 10, entonces podía caer en la 9, en la 10, en la 11, y en este caso estamos viendo que cae en la casa 9. Eso será tema para conversar en otro momento, ¿no? Los sistemas de casas definitivamente es uno de los temas más interesantes que podemos encontrar en astrología, sobre todo por la diversidad de criterios que se manejan aquí. Pero regresando a nuestro tema, lo cierto es que Cardano utiliza ese sistema de casas iguales para realizar su cálculo y esa es otra diferenciación con respecto a los otros esquemas. Pero de resto, todas las demás posiciones son iguales. Por ejemplo, Marte aparece en el grado 1352 en la versión de Cardano. Fíjense aquí hay un detalle interesante. En la versión de Garcaeus se le olvidó colocar a Marte, no puso Marte. Aquí tenemos la versión de Gaurico, donde tenemos a Marte en el grado 1352. Estos detalles nos recuerdan la dificultad que significaba el trabajo de un astrólogo en esa época y la cantidad de errores que se podían cometer cuando se realizaban cálculos o incluso simplemente cuando se transcribía la información. Eso mismo está muchas veces asociado a cálculos también erróneos en cuanto a las fechas en las que son exactas determinadas direcciones, por ejemplo, ¿no? Cuando se cumplen determinadas direcciones primarias, evidentemente eso va a estar directamente relacionado con el cálculo exacto de las posiciones de los planetas. Bueno, como sea, lo cierto es que el resto de las posiciones, además de las que acabo de mencionar, son iguales entre Cardano y Gaurico. Vamos a olvidarnos por un momento de Garcaeus, porque las dos versiones que estarían compitiendo realmente serían la de Cardano y la de Gaurico, que además vimos que fueron publicadas muy cerca la una de la otra, ¿no? La de Gaurico en 1552 y la de Cardano 2 años más tarde, en 1554. Bien, eh, todo el resto de las posiciones iguales incluyen la posición de Mercurio.
O sea, también para Cardano, Mercurio aparece en el grado 0, minuto 46, lo cual significa que hay una conjunción exacta entre Mercurio y el ascendente. De hecho, Cardano la menciona directamente. Cardano en la interpretación que hace, ajá, aquí está, en la interpretación que hace del, de la posición de Mercurio, lo señala, ¿no? Que Mercurio está en el grado del ascendente, in ascendentis grado. Esto de señalar que Mercurio está en el grado exacto del ascendente, eh, eh, forma parte de la interpretación que él hace, y es evidente, ¿no? Si estamos hablando del más grande poeta de su tiempo, de una persona que deja una huella profunda en el mundo intelectual, que desde el punto de vista moderno es considerado el primer hombre de letras, en el sentido moderno de esa palabra, el primer académico, de nuevo, en el sentido moderno de esa palabra, el fundador de lo que sería un poco la concepción de universidad moderna, sería Petrarca. Entonces, que una persona que haya tenido tanta proyección desde el punto de vista de los temas mercuriales, ya sea por el lado de la palabra, la comunicación, o por el lado propiamente intelectual, bueno, resultaba súper natural que tuviese a Mercurio, el planeta de la comunicación, en conjunción exacta con el ascendente. De hecho, creo que resulta más o menos evidente que esta es una rectificación de la carta de Petrarca hecha para que haya esta conjunción exacta. Es decir, el hecho de colocar el ascendente en el grado 0, minuto 46 es para que Mercurio esté en conjunción exacta con el ascendente. Es muy probable que ese haya sido el criterio para el ajuste original de la hora que está por detrás de estas cartas que estamos viendo. Sin embargo, esa posición de Mercurio es errónea, pero ampliamente errónea. O sea, esa posición de Mercurio está muy alejada de la realidad. Mercurio realmente se encontraba en el grado 4, minuto 55. Como comentaba en ese material sobre Petrarca y el amor romántico, el Mercurio de Petrarca está Cassimi, es decir, está a menos de 17 minutos de arco del Sol. En particular, está a 16 minutos de arco. Entre el grado 4,39 y el grado 4,55 tenemos 16 minutos. Esos 16 minutos de diferencia hacen una conjunción muy exacta entre Mercurio y el Sol, que da esa condición que explicaba, que llamamos Cassimi, o que en la antigüedad se llamaba Cassimi, eh, que como dije en algún momento significa en el corazón del Sol. Eh, el, Aquí tenemos este esquemita que lo explica. Eh, cuando o sea, cuando Mercurio está, o cualquier planeta, puede ser Mercurio, puede ser Venus, cualquier planeta que esté en las cercanías del Sol, si está a 17 minutos de arco del Sol, entonces se dice que está Cassimi, que está en el corazón del Sol, y eso representa un punto favorable. O sea, el planeta se unifica con la energía del Sol y gana fuerza a través de esa unificación. Sin embargo, si está un poquito más alejado, si está después de los 17 minutos de arco y hasta los 8 grados y medio en cualquier dirección, se dice que está combusto. Es decir, está cerca del Sol y el Sol de alguna forma se impone sobre el planeta, pero sin dejarle expresar lo que sería sus cualidades propias, sino que de alguna forma terminan distorsionadas por esa imposición de lo que sería el arquetipo solar. Por supuesto, esto es bien relativo, ¿no? No hay que tomárselo demasiado estricto.
Yo no creo que un planeta combusto sea un planeta que esté esencialmente mal. La idea del planeta combusto tenía muy mala fama en la antigüedad, pero yo creo que sí, un planeta, o sea, que un planeta esté combusto representa una peculiaridad que se siente en la persona. En lo personal, por ejemplo, yo tengo mi Mercurio combusto, y mi Marte también. Tengo tanto a Marte como a Mercurio, ambos planetas los tengo combusto, en las cercanías del Sol, pero a más de 17 minutos de arco del Sol. Entonces ambos planetas están combustos, los puedo identificar en mi vida en cuanto a lo que eso ha representado, que efectivamente es una peculiaridad en la cual la energía del Sol y la energía de estos planetas tienden a mezclarse de una forma que no siempre es del todo funcional, del todo feliz, pero insisto en que no lo veo como un hándicap, que efectivamente esa condición de combusto es una peculiaridad de la cual uno puede estar al tanto y que puede aprender a manejar, que también tiene efectivamente un potencial que puede resultar provechoso. En fin, lo que quiero aclarar es que no soy un partidario de la aplicación estricta de estas categorías, pero estas categorías son reales, estas categorías realmente nos dan información. Que no le demos a esa información la misma interpretación extrema o estricta que se le daba en el pasado, no significa que las categorías en sí mismas no sean reales y no valga la pena tomarlas en cuenta. La cualidad de combusto existe, igual que también existe la cualidad siguiente, que es la de bajo los rayos del sol. Si el planeta estaba a más de 8 grados y medio y menos de 17 grados del sol, se decía que estaba bajo los rayos del sol. Y digamos que también representaba una categoría negativa, pero no tan negativa como que el planeta estuviese combusto. Entonces había una gradación. Bajo los rayos del sol era malo, combusto era mucho peor, pero Cassini se transformaba y daba una lectura más bien positiva. Y eso también es algo a tomar en cuenta. El hecho de que se haya considerado al planeta Cassini en la tradición como un planeta que estaba ganando en fuerza a través de su unificación con el Sol, es algo que tenemos que seguir tomando en cuenta hoy en día. Eh, Insisto, sin considerarlo quizás tan bueno como en la antigüedad, igual que tampoco consideramos tan malo el hecho de que esté combusto, pero entendiendo que, como decía hace un momento, las categorías no son arbitrarias, estas categorías no son arbitrarias, son reales, transmiten información, y es muy significativo que cuando nosotros calculamos la carta de Petrarca utilizando un programa moderno con un grado de precisión al que no podía ser alcanzado por Gaurico o por Cardano o por ningún astrólogo de su época, obtengamos como valor final que efectivamente hay un contacto entre el Sol y Mercurio que coloca a ese Mercurio en esa condición de Cassini. Eso definitivamente es significativo. Sin embargo, en las cartas tanto de Cardano como de Gaurico, Mercurio aparecería en este rango del combusto. En esas cartas que estábamos viendo, Mercurio es un Mercurio combusto al estar cerca del Sol, pero o sea, a más de 17 minutos y a menos de 8 grados. Es un Mercurio combusto y definitivamente allí habría un contrasentido en cuanto a que el Mercurio del más grande poeta y del más grande intelectual de su tiempo estuviese en esa condición negativa. Quizás eso mismo fue lo que hizo más importante la conjunción de Mercurio al ascendente. Algo así como que el astrólogo que hizo esta rectificación por primera vez tenía que conciliar el hecho de que Petrarca tuviese el Mercurio combusto
con el hecho de que fuese, como decía, uno de los más grandes poetas o el más grande poeta intelectual de su tiempo. Entonces, ¿cómo resolverlo? Colocando el ascendente en conjunción exacta con ese Mercurio, porque evidentemente eso le daría protagonismo, fuerza a Mercurio. Bien, eh, una vez que hemos llegado a este punto, podemos decir que bueno, la rectificación que ubica el ascendente de Petrarca en el grado 0 minuto 46 en estas cartas de la antigüedad es cuestionable. O sea, no deberíamos tomar este valor como un valor por fe, por decirlo de alguna manera. Eso no significa que sea o sea, que necesariamente sea erróneo. El ascendente de Petrarca podría estar efectivamente cerca de esa posición. Si vamos a la página de Astrodata Bank, encontramos una carta con el ascendente en el grado 1 minuto 41. Ellos hacen una rectificación para colocar el ascendente en el grado 1 minuto 41. Es una rectificación diferente, pero está en un entorno cercano, o sea, entre el grado 0,46 y el grado 1,41 hay menos de un grado de diferencia. Entonces, estamos hablando de un valor bastante cercano. También aquí mencionan otra rectificación realizada por Martin Harvey, un astrólogo que estuvo residenciado en Brasil, un astrólogo que trabajó en Brasil y que publicó varias colecciones de cartas natales que gozan de bastante reconocimiento. O sea, a Martin Harvey se le reconoce un trabajo efectivamente bastante responsable de investigación con respecto a horas de nacimiento de personajes famosos y realizó una serie de rectificaciones que, como digo, gozan de cierto respeto, ¿no?, dentro de la comunidad astrológica. Y en esas colecciones de Martin Harvey, él coloca el ascendente de Petrarca en el grado 27 de cáncer, precisamente cerca de ese límite inferior de los 6 grados por debajo del horizonte del que hablábamos anteriormente. Sin embargo, esta posición de Harvey es más bien minoritaria, ¿no? La mayor parte de los astrólogos que han trabajado con la carta de Petrarca ubican su ascendente en Leo. Esto simplemente como para dar un ejemplo moderno del mismo problema que estábamos observando acá. Si intentamos nosotros abordar este mismo tema, eh, tendríamos que buscar direcciones, progresiones, tránsitos que involucren ángulos de la carta y que nos puedan ayudar a rectificar a través de acontecimientos en la vida de Petrarca, cuál podría ser la hora. Por supuesto, eso depende de las técnicas que elijamos usar. Si hacemos la rectificación utilizando direcciones primarias, obtendremos un valor. Si utilizamos direcciones ecuatoriales, obtendremos otra, y así sucesivamente. O sea, el proceso de rectificar tiene dos componentes fundamentales. Uno que es el conjunto de acontecimientos que vamos a usar para rectificar, y el otro es el conjunto de técnicas mediante las cuales vamos a chequear esos acontecimientos. Ese conjunto de técnicas puede ser una sola técnica, decir que vamos a rectificar utilizando exclusivamente direcciones primarias, o puede ser un conjunto de técnicas. Elegimos 2, 3, 4, 5 técnicas, las que nos interesen, y buscamos chequear las correspondientes fechas con ese grupo de técnicas, y en ese caso lo que estaríamos buscando es la hora que mejor se ajusta en general al conjunto de técnicas, no una hora que funcione de manera exacta con una técnica en particular, sino una hora que arroje los mejores resultados para el conjunto de las técnicas que estemos usando. Son estrategias diferentes de rectificación.
En este caso voy a utilizar como acontecimiento el momento en el que él fue laureado como poeta. Un momento clave dentro de la vida de Petrarca es el momento en el cual él es coronado como poeta laureado. Eh, eso fue, eso fue el 8 de abril de 1341 es coronado en Roma, poeta laureado, y la invitación la recibió el 1 de septiembre de 1340. Digamos que esto de ser coronado como poeta laureado sería el equivalente de la época a ganar el Premio Nobel de Literatura, con la diferencia de que en esa época ser un poeta laureado era algo que ocurría muy rara vez. El último poeta laureado antes de Petrarca lo había sido 10 o 20 años antes de Petrarca. O sea, no era un premio que dieran todos los años, ¿no? Era algo que se le daba a determinados poetas que alcanzaban cotas que se consideraban especialmente altas y que entonces eran reconocidas por el Estado. Entonces, esa condición, como digo, de poeta laureado se podría comparar con lo de recibir el premio Nobel y entonces este momento del 1 de septiembre sería como el momento en el que se recibe la llamada de Estocolmo anunciándonos que ganamos el premio. Y el momento este en el que es laureado sería el momento de ir a Estocolmo y recibir el correspondiente premio. Los dos puntos son importantes y marcan un periodo especialmente significativo en la vida de Petrarca porque es, digamos, como la cumbre de su proyección pública. Él, por supuesto, vivió honores antes, va a vivir honores posteriores, pero esto de llegar a ser este poeta laureado definitivamente marca un hito fundamental dentro de su vida y dentro de su proyección como personaje histórico. Bien, aquí tenemos dos posibilidades interesantes viendo esta carta, viendo esta carta, vamos a ponerla allí al comienzo de Leo. Viendo esta carta, tenemos dos posibilidades interesantes para hacer cuadrar con esta época. Una sería la llegada de Venus al ascendente, en ese caso estaríamos hablando de direcciones conversas, ya sea, serían direcciones primarias conversas o direcciones ecuatoriales normales. Las direcciones ecuatoriales normales van en el sentido del zodiaco, mientras que las direcciones primarias van contra el zodiaco. Forma parte de esta Babel de la terminología astrológica. Eh, eh, en todo caso, por direcciones primarias, directas o conversas, tendríamos que hay un momento en el que Venus llega al ascendente y otro momento en el que Júpiter llega al ascendente. O sea, en el caso de las primarias, sería Júpiter por direcciones conversas, perdón, Júpiter por direcciones directas, llegando al ascendente, o Venus por direcciones conversas, llegando al ascendente. Esas serían las opciones. Mientras que por direcciones ecuatoriales tendríamos Venus llegando al ascendente por ecuatoriales directas o Júpiter llegando al ascendente por ecuatoriales conversas. Eh, no se preocupen por el trabalenguas, lo interesante es que tenemos métodos astrológicos, tanto por ecuatoriales como por primarias, que nos pueden llevar este Júpiter al ascendente o esta Venus al ascendente. Y ambos contactos podrían estar asociados, tendrían un potencial para estar asociados con ese momento en el que él recibe el galardón de poeta laureado. Bueno, resulta que si nosotros hacemos uso de las direcciones ecuatoriales y las ponemos las dos, las ecuatoriales directas y las ecuatoriales conversas, ahí están las dos,
y nos colocamos en esa fecha, nos colocamos en esa fecha en la que efectivamente, perdón, déjeme ponerme en la fecha exacta en la que fue laureado. Un momentito. Disculpen, aquí me equivoqué. Déjenme volver a poner la carta de Petrarca como carta principal y como carta secundaria la fecha exacta en la que fue laureado. Ahora sí, ahora está. Él fue laureado el 8 de abril de 1341. Bueno, en ese momento, Júpiter aparece en el grado 1, minuto 4 de Leo, por ecuatoriales conversas, y Venus aparece en el grado 0, minuto 45, por ecuatoriales directas. Es decir, estamos hablando otra vez de ese rango hacia el finales del grado 1. O sea, digamos, a finales del primer grado del signo de Leo. Sería, o sea, entre el grado 0 y el grado 1 de Leo. Esto eh, funcionaría totalmente con el ascendente en el grado 0, minuto 46, que nos daban los astrólogos de la antigüedad, y funcionaría también con el ascendente en el grado 1, minuto 41, que nos da el Astrodata Bank. Claro, se inclinaría más hacia la versión antigua que hacia la versión de Astrodata Bank, pero lo cierto es que más o menos en la época en la que él fue laureado, Júpiter y Venus, o sea, Júpiter por direcciones ecuatoriales conversas y Venus por direcciones ecuatoriales directas, estaban convergiendo en un punto, y ese punto podría efectivamente marcar una zona cercana al ascendente, sobre todo porque cae dentro del grado estricto, o sea, dentro de la zona estricta que nos dio Petrarca. O sea, Petrarca nos dijo que nació ad aurora, y esa efectivamente sería una hora que cuadraría con ese momento ad aurora. Si hacemos uso de las direcciones primarias, el resultado no es tan bueno, porque ese mismo cruce de Júpiter y Venus por direcciones primarias se estaría dando en el año de 1347, que fue un año, y no solo estaría ocurriendo en 1347, sino que estaría colocando el ascendente. Vamos a verlo, déjenme buscarlo. Vamos a poner direcciones primarias. Si ponemos direcciones primarias, aquí está la conjunción Venus ascendente. Vamos a moverla hasta que llegue al año de 1347. Vamos a avanzar aquí la hora. Vamos a ir avanzando. Disculpen. Ajá. Vamos a ir avanzando la hora. Ajá, ahí la estamos avanzando hasta llegar a que la conjunción de Venus al ascendente por direcciones primarias conversas ocurriese en 1347. Si llegamos a este punto y vemos la conjunción de Júpiter, vemos que la conjunción de Júpiter al ascendente también estaría ocurriendo en 1347. Es decir, por primarias, utilizando clave de Ptolomeo, es 1347 el año en el cual se cruzan Júpiter y Venus por directas y conversas. Si ponemos clave de Naivot, también 1347. Bueno, aquí ya se habría pasado el 48, tendríamos que ajustar un poquito, Ajá, ahí está. Si nos colocamos aquí, tendríamos que por clave de Naivot, tanto por directas, no, ahí me pasé vamos a regresar un minuto, un momentito, vamos a regresar. Esto es nada más una curiosidad realmente, pero vamos a hacerlo bien. Ok, allí tenemos, ajá, ahí está. Eh, Allí tendríamos, no hay manera, no hay manera de colocar las dos. Bueno, me tendría que mover con los segundos. Si me muevo con los segundos, probablemente encontraría
una forma con clave de Naivot en que los dos contactos cayesen el mismo año, pero en todo caso están cayendo bastante cerca, ¿no? Sería la zona de 1347, 1348. Pero en esa época no ocurre nada significativo en la vida de Petrarca. Eso nos estaría dando además como ascendente, nos estaría dando un ascendente en el grado 3 de Leo, que, bueno, estaría todavía en el rango de lo posible. El ascendente en ese caso aparecería en el grado 3 de Leo, y el Sol está, ya dijimos que está en el grado 437, así que sería todavía la aurora, todavía estaríamos en el rango de la aurora. Eh, 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 Quien prefiera utilizar las direcciones primarias también podría olvidarse del cruce entre Júpiter y Venus, que como digo, o sea, acabamos de ver que no coincide. O sea, el cruce de Júpiter y Venus por direcciones primarias no coincide con un momento significativo en la vida de Petrarca, pero uno podría buscar cualquiera de los dos por separado. Entonces, por ejemplo, que quisiéramos ubicar el momento de la conjunción de Júpiter al ascendente con el momento en el que es laureado. Vamos a hacer eso, vamos a llevar el ascendente en la conjunción de Júpiter al ascendente al año de 1341. Vamos a llevarla por direcciones primarias, ¿no? Estamos diciendo. Allí voy ajustando la hora. Ahí voy, perdón, me tengo que mover en la otra dirección. Ajá, ahí voy ajustando la hora hasta llegar a 1341. Ahí está, por ejemplo, que Júpiter le hubiese hecho conjunción al ascendente en marzo de 1341. Pero esto, si yo utilizo este criterio, entonces el Sol me estaría cayendo por encima del horizonte. O sea, tendría un ascendente en el grado 8 de Leo, y el Sol de Petrarca estaría cayendo por encima del horizonte, unos cuantos grados por encima del horizonte, 4 grados por encima del horizonte, lo cual es ya el pleno día. O sea, ya no sería para nada la aurora. Entonces, esto, o sea, si nos empeñamos en utilizar esta dirección primaria como criterio, bueno, el resultado que obtenemos es un valor que se sale del rango que nos había dado originalmente Petrarca como el rango de su hora de nacimiento. Si utilizamos la clave de Ptolomeo, si hacemos lo mismo usando la clave de Ptolomeo, un momentito, ajá, ok, si nos colocamos, ajá, por ejemplo aquí, la colocamos en mayo del 41. Bueno, en este caso mejora un poquito, pero igual tenemos un ascendente en el grado 732, así que el Sol está por lo menos 3 grados por encima del horizonte. Igual ya no es el aurora, ya es después de que rompió el día, pues ya es luego de que el Sol cruzó el horizonte. Eh, eh, la otra posibilidad dijimos que era por direcciones conversas. Nos colocamos por direcciones conversas y buscamos entonces que sea el momento en el que Venus llega al ascendente, el momento en el que es laureado. Vamos a ver dónde llegaríamos por allí. Empezamos a avanzar. Perdón, en este caso tengo que retroceder. Retrocedemos hasta, hasta llegar a 1341. Ahí está, nos ponemos lo más cerca que podamos. Allí, por ejemplo, Venus conjunción ascendente en marzo de 1341. En este caso, el ascendente nos estaría cayendo en el grado 28 de cáncer. Esta sí funcionaría, este sí estaría dentro del rango, pero nos estaría dando un ascendente en cáncer. Es decir, si nosotros rectificáramos la carta de Petrarca utilizando direcciones primarias y dijéramos que la dirección
conversa de Venus al ascendente coincide con ese momento clave de su vida en el que es laureado, bueno, nos estaríamos inclinando por un ascendente Cáncer para Petrarca. Como dije, yo no estaría desde un punto de vista fundamentalista en contra del ascendente en Cáncer. No es que me oponga a la posibilidad de un Petrarca con ascendente en Cáncer. Creo que hay cosas que podrían cuadrar, pero efectivamente creo que funciona mejor en general para el personaje un ascendente Leo que un ascendente Cáncer. En todo caso, este problema que estamos viendo aquí, o lo que podemos entender como un problema al aproximarnos al tema de la rectificación usando direcciones primarias, surge como problema si nosotros consideramos que la última palabra en términos de rectificación la van a tener siempre las direcciones primarias. Como he dicho en otras ocasiones, ese no es mi criterio y en particular creo que en algunas ocasiones funciona muy bien y en otras ocasiones hay otras técnicas que pueden funcionar mejor. Y en este caso, definitivamente yo me inclinaría a utilizar las direcciones ecuatoriales en lugar de las direcciones primarias, que nos estaría dando el ascendente, como dije, alrededor del grado 1 de Leo. Un ascendente alrededor del grado 1 de Leo reflejaría perfectamente ese momento de su vida y lo reflejaría de una forma extremadamente consistente, porque no es solamente Venus llegando al ascendente o Júpiter llegando al ascendente, sino son ambos planetas llegando al ascendente, uno por la vía directa, el otro por la vía conversa, pero ambos coincidiendo en ese punto en el momento o en un momento cumbre de la vida de Petrarca. Bien, eso fue todo por hoy. Vamos a dejarlo hasta acá. Si les gustó el material, por favor dejen un me gusta en el video. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar allí y será entonces hasta un próximo encuentro en este espacio de apuntes astrológicos.